Bien, como somos un grupo pequeño, vamos a empezar con un viaje al pasado. En este preciso lugar, entre la Sierra Espuña y Sierra de la Tercia, un lugar escondido, remoto, hace 4200 años, un grupo de mujeres y hombres proyectaron y ejecutaron una obra militar, arquitectónica, monumental. Esa obra es única en la península ibérica, por lo que conocemos hasta ahora, y esta fortificación, de la cual vemos aquí en el fondo torres conservadas de hasta 4 metros de altura, con anchuras de hasta 3,40 metros, y que por el derrumbe que hemos encontrado, sospechamos tuvo una altura de 6 metros. Gracias a la solidez y al conocimiento técnico de esas mujeres y hombres, esta estructura se conserva todavía de una forma casi milagrosa. Esta fortificación permitió la fundación del primer centro urbano de Europa continental, hace 4200 años. Un centro urbano que sería el origen de uno de los primeros estados de la prehistoria europea. Un territorio, un estado que al final de sus 600 años de desarrollo abarcó un territorio de unos 35.000 kilómetros cuadrados, llegando hasta La Mancha, hasta Andalucía Oriental y hasta Alicante. La muralla fue descubierta por un equipo interdisciplinar de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2012 y 2013, gracias a la colaboración con la región de Murcia, su Consejería de Cultura, al Ayuntamiento de Totana, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ciencia de aquel momento. A partir del 2014, desafortunadamente, la Autónoma tuvo que seguir desarrollando la investigación de la Bastida, manteniendo un grupo de investigadores en Totana y también personal auxiliar de Totana hasta la fecha. Esta labor, tanto científica como educativa, ha sido reconocida ahora por la National Geographic Society americana como uno de los mayores proyectos a nivel europeo de investigación y proyecto educativo en Europa. Este año es el único proyecto arqueológico financiado en la península ibérica, y gracias a este premio, además de una ayuda del Ayuntamiento de Totana y además de la cofinanciación que todos estos años se ha recibido afortunadamente de la Universidad Autónoma, podemos abordar los grandes enigmas que todavía depara esta ciudad y sobre todo su fortificación. Sospechamos que la muralla que vemos es solo parte de la estructura militar que se construyó hace 4200 años. Posiblemente hay toda una serie de estructuras negativas por debajo y delante de ella que todavía realzan más y monumentalizan más esta obra militar, pero también, sin lugar a dudas, simbólica y propagandística de aquel momento. Además, nos interesa conocer los fundamentos de la muralla, para en el futuro garantizar su conservación y su consolidación, de forma que no se arruine. Y, sobre todo, nos interesa el contexto histórico. Hace 4200 años este tipo de murallas eran conocidos, y ciudades eran conocidos en el Mediterráneo oriental. Pero justamente en esa época estas sociedades entran en crisis. Estas ciudades son abandonadas, muchas de ellas incendiadas, como Troya, como Tel Yarmut, como Megiddo. Estas sociedades, primeras sociedades urbanas del Mediterráneo oriental, se encuentran en crisis, porque las sociedades decidieron revertir estas enormes desigualdades sociales y económicas que supusieron. Estas sociedades fueron desmanteladas para conseguir una mayor igualdad en el reparto de los recursos. Y justo en ese momento aparece en Murcia esta obra. Por lo tanto, se plantea la pregunta
hubo alguna conexión, llegaron nuevas poblaciones, no solo a Murcia, sino en general a la península ibérica, desde el este, el norte o África. ¿Qué llevó a este cambio sustancial en la economía y en la política de las sociedades prehistóricas de nuestra región? Por tanto, la muralla también es un puente. Es un puente entre el pasado y el presente, es un puente entre riberas opuestas del Mediterráneo, es un puente entre administraciones diferentes, todas ellas de momento públicas, es un puente entre la administración y la universidad, ciencia, turismo y patrimonio. Y por eso creemos que es de un gran valor. Si nuestro futuro, precisamente en estos momentos donde queremos tener un futuro más esperanzador, estos puentes son fundamentales para el desarrollo educativo, turístico, económico de nuestra sociedad. Y en este sentido creemos que este tipo de patrimonio debe estar por encima de intereses políticos. A continuación voy a dar paso al alcalde Andrés García, después hablará la consejera Míriam Guardiola y al final podéis hacer todo tipo de preguntas a todos nosotros y también al equipo de arqueólogas y arqueólogos que nos acompaña y estaremos encantados de cualquier respuesta, de dar cualquier información adicional. Muchas gracias. Bueno, buenos días y agradecer la presencia de todos los que estáis aquí, especialmente a la consejera, a Míriam, agradecerle que en las 3 semanas que lleva solamente ocupando el cargo de consejera, que se haya dignado a venir a Totana a conocer este yacimiento. Sabemos que, como bien ha dicho Roberto, y él es el que mejor conoce y puede explicar lo que está pasando aquí en La Bastida y cómo van las excavaciones, sabemos que había una colaboración y esto se ha hecho por la colaboración que había entre las 3 administraciones, entre la comunidad autónoma, ayuntamiento y la autónoma de Barcelona. Y bueno, y ahora pues la gran noticia que estábamos esperando muchos ha habido publicaciones a nivel nacional que se están haciendo desde la autónoma, pero creo que nos faltaba esta ayuda que nos va a proporcionar ahora National Geographic con esta subvención para hacer nuevas excavaciones, pero yo creo que más importante que la ayuda económica que nos puedan hacer es la proyección que le puedan dar a través de National Geographic a nuestro yacimiento, ¿no? Por lo tanto, yo me habéis escuchado ya los que estáis aquí, hemos venido muchas veces a visitar el yacimiento, las bondades del yacimiento, lo ha contado ya Roberto. Y bueno, la intención del ayuntamiento es seguir colaborando, estamos colaborando ya con la vigilancia y el mantenimiento del yacimiento con 100 y pico mil euros anuales. Y bueno, y además hemos colaborado también con la autónoma económicamente en otra serie de cuestiones que se nos ha necesitado y creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Hay solamente un 15% excavado, tenemos que seguir excavando, tenemos que seguir consolidando este yacimiento y para eso pues siempre le estamos pidiendo ayuda. Yo se lo venía diciendo a la consejera por el camino, hemos estado pidiéndole siempre ayuda a la Dirección General de Bienes Culturales y a la Consejería, para que nos echen una mano para seguir excavando, porque si hemos conseguido con un 15% proyectar La Bastida hacia donde la hemos proyectado, pues conforme se vayan consiguiendo excavaciones, encontrando cosas nuevas, y si consiguiéramos tener el 100% excavado este yacimiento, pues sería un revulsivo económico para nuestro municipio, y lo que estamos intentando hacer de este equipo de gobierno, pues diversificar también la economía y que no dependa Totana tanto de la agricultura, sino que podamos darle también una proyección turística, y La Bastida creo que es un punto importante para conseguir ese objetivo. Por lo tanto, yo le paso la palabra a la consejera. Gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a todos. La Bastida en Totana es una de las joyas históricas más importantes de toda Europa, un orgullo para toda la región de Murcia que queremos poner en valor, tanto desde el Gobierno regional como desde la Consejería de Turismo y Cultura. Vamos a seguir apostando por la conservación, protección y recuperación de todo el patrimonio histórico de la región de Murcia. La Bastida es una de ellas y por tanto podemos ya adelantar que de manera inminente el Gobierno regional y desde la Consejería de
de Turismo y Cultura vamos a sacar una subvención pública de casi 1 millón de euros para todos los yacimientos históricos de la región de Murcia que quieran postular. Esta es una noticia muy importante que en breve vamos a hacer pública y ya adelantamos aquí. También agradecer a todos los investigadores arqueológicos, todos los que hacen posible que este yacimiento siga vivo y siga siendo uno de los referentes internacionales más importantes de la región de Murcia. Muchísimas gracias a todos. Roberto, ¿nos podrías explicar un poco lo que está haciendo y la cantidad económica, o porque hay dos compañeros, me da igual, y la cantidad económica que se van a poder invertir en estas mejoras, en estas excavaciones? Te contesto yo. Bueno, los trabajos que vamos a realizar se van a alargar durante tres meses. Llevaremos una parte en campo y otra parte en el laboratorio, centrándonos sobre todo en la parte antropológica. La subvención que se ha concedido son $29.000, como decía antes Andrés, económicamente no es una gran cantidad, pero sí que a nivel internacional es poner a Totana de nuevo en un punto en el mapa. Y bueno, las excavaciones las estamos realizando con compañeros de aquí de auxiliares de arqueología que llevan 10 años con nosotros trabajando, además colaboran estudiantes de la Universidad de Murcia y la UNED que tenemos en Cartagena. Y bueno, pues en principio ese sería el trabajo que vamos a llevar. Si después llegara ese casi 1 millón de euros que va a poner en marcha, en este caso la Consejería de Cultura y Patrimonio, si llegara una parte a lo que es el yacimiento de la Bastida, ¿qué se podría hacer? ¿Cuál sería vuestra línea de seguir haciendo? Hay tantas preguntas que nos faltan por responder que te puedo decir que podríamos continuar tranquilamente aquí en la muralla, porque intentaremos resolver problemas o dudas que nos han surgido a lo largo de estos años, pero también hay proyectos y nuevas ideas para continuar en otros puntos del yacimiento. Sería insuflar aire, desde luego, para seguir con la investigación y sobre todo con la excavación, para dar nuevos resultados y para obtener materiales que luego nos permitan exponer al público en general. ¿Se pueden seguir haciendo visitas mientras que se hacen este tipo de excavaciones? ¿Quieres contestar a esto, Carlos? No, así. Bueno, venga, me pongo yo a responder. Sí, claro. De hecho, una de las cosas que National Geographic valora más es el maridaje entre investigación y educación y didáctica, porque ellos evidentemente lo que buscan es difundir y llevar a todo el público el conocimiento de cualquier línea de investigación, sea astronómica, biológica, química. Por eso ellos van subvencionando este tipo de labores, más allá de la parte económica, con el premio de difundir a todo el mundo el conocimiento que se está generando en cada proyecto, en este caso la Bastida. Entonces, uno de los puntos que más valoraron fue el carácter pluridisciplinar del proyecto. Contamos con antropólogos, químicos, colaboramos con genetistas austriacos que están trabajando en temas de ADN para conocer la procedencia de estos argárigos. Trabajamos con arquitectos, topografía, hay un grupo, arqueozoólogos, arqueobotánicos, bueno, infinidad de especialistas, y una de las virtudes del proyecto es poder cada uno de esos especialistas contar la línea de investigación concreta que está llevando a cabo en vinculación con la excavación que se está realizando. Porque si bien aquí pues puede salir cerámica, pues tenemos obviamente la arquitectura, de por sí es evidente, es una labor de poliorcética, con lo cual también hay que tener conocimientos de ingeniería militar, labores del tema de la geología, la aportación de los diferentes materiales. Hay múltiples líneas de investigación que cada uno de los especialistas puede contar a cualquiera de las personas que vengan. Por eso, una de las cosas que National Geographic pretende que se realice, y a partir de ya, son jornadas de puertas abiertas en las que la gente pueda conocer todas estas diferentes líneas de trabajo que realizamos. Seguro que no excaváis al azar, es decir, ¿qué esperáis encontrar con estos 3 meses de excavaciones que vais a realizar? Como hemos comentado, las excavaciones pusieron a la Bastida en el mapa de nuevo, tras 100 y pico años de trabajos, pero que se detuvieron en 1950, pero la muralla suscitó muchas preguntas, apareció, pero eso nos volvió a hablar de Oriente, nos volvió a hablar de la posibilidad de estos contactos que ha comentado Roberto. Entonces, una de las grandes preguntas es, y que mucha gente se ha hecho,
¿de quién se estaban defendiendo? ¿Por qué tanta militarización? ¿Por qué tanta violencia? ¿Quiénes eran los enemigos de estos argáricos? ¿Contra quién estaban luchando? Justamente en las intervenciones que se realizaron aparecieron algunos elementos que María Inés puede explicar mucho mejor porque es antropóloga, elementos dispersos humanos que daban pistas quizá de esta posible violencia. Luego, elementos que acrecentan el interés poliorcético, el interés de defensa que tiene esta estructura, como posibles estructuras negativas, la posible existencia de una fosa defensiva que esté todavía incrementando el carácter militar de la estructura. Y bueno, precisamente el tema de quién se defendían, quiénes eran los argáricos y contra quién luchaban, como he comentado, María Inés puede explicarlo mejor. O sea que vamos a rotar. Rápidamente. Muy rápidamente. La energía es poderosa. Bueno, a ver. ¿Qué va a tomar? Es muy interesante y para que quede registrado, la muralla se construye al comienzo de la sociedad argárica, pero con una pendiente muy abrupta. Y lo interesante que llamaba mucho la atención es que vemos en reparaciones, porque con esta pendiente, cuando hay grandes lluvias, que conocemos lo que es la gota fría, se desmoronaban parte en la interna entre los dos pasillos. Y entre esas reparaciones y nuevas construcciones y añadidos, se encontraron muchos huesos humanos erráticos, unos cuantos, que corresponden a unos 8 individuos de bebés, mujeres, hombres, que decíamos, ¿qué hacen aquí? Sabéis perfectamente que una de las características de la sociedad argárica son las tumbas, son un símbolo de identidad, son muy específicas. ¿Qué hacen estos huesos humanos ahí? Camila Oliart, otra compañera del equipo, somos un equipo, por suerte, de 3 antropólogas. Cristina Rigüeta es la tercera y maestra de nosotras, pero Camila los estudió y además averiguó algo que llamaba más la atención todavía, y era que muchos de esos huesos tenían marcas de carroñeo, marcas de mordidas de carnívoros. Eso indica que no pudieron estar enterrados en las tumbas a la manera de hacer argárica, sino que estaban en superficie y que pudieron ser comidos. Entonces ¿qué pasa? ¿De dónde provienen estos esqueletos que quizá la hipótesis que ha suscitado también interés y que se presentó en el proyecto de National Geographic era qué lugar podría haber común en el cual necesitaran tierra y piedras para poder refaccionar rápidamente la muralla? Por eso ahí sugiere con unos otros indicios que podrían haber un foso delante perimetral, y esos que no importan porque serían los otros, los no argáricos, se tiran. Esos se tiran, se mueren, se esqueletonizan y después van a buscar la tierra. Esos ya no son humanos para ellos, pero aparecen. Entonces la sugerencia es: tendrían que estar adentro de un foso tirados porque no importan. Y ahí esperemos volver a llamarlos nuevamente para ver si de verdad están ahí. Por eso la segunda parte de investigación es antropológica, e insisto, tenemos la fortuna de ser 3. Gracias. Roberto. Una pregunta que tiene que ver con la mítica Troya. Se nos ha nombrado en más de una ocasión, Roberto lo ha nombrado, es contemporánea, en la misma época de Troya, y ahora el comentario que ha hecho que era desaparece Troya y aparece la Bastida. ¿Te ha pasado alguna vez por la cabeza de que llegara alguien de Troya hasta aquí? De hecho, los arqueólogos de los años 50, y no solo españoles, también inglés, John Evans, recientemente fallecido, la tesis doctoral de John Evans, que es el gran descubridor de los templos malteses, de la prehistoria maltesa, su tesis doctoral se iba a llamar Las relaciones orientales de El Argar. Y excavó aquí en 1950 y no debió encontrar nada que le diese una pista para hacer esa tesis doctoral, desistió y se fue a Malta. Probablemente si hubiese encontrado esta muralla, no tengo ninguna duda que hubiese hecho la tesis sobre esto y quizá hubiésemos tenido un proyecto inglés desde los años 50 en este lugar, ¿no? Bien, sea como sea, ahora se abren estas posibilidades. Nosotros nunca pensábamos que hubiese ningún contacto con Oriente, pero hay que ponerse siempre en duda y efectivamente la Troya II, la segunda Troya, la segunda ciudad de Troya, por las últimas fechas de carbono 14, es incendiada en torno a 2200, que es exactamente la fecha de fundación de esta muralla. No es idéntica, es decir, lo que no tiene ninguna muralla de Oriente es la pendiente
que salva esta construcción. Por eso arquitectónicamente nos interesan los fundamentos, porque es imposible que durante 4000 años toneladas, en total esto pueden ser unas 7 toneladas de piedras y de arcilla, hayan sido suficientemente sólidas para no ir desplazándose poco a poco por erosión y haber acabado en la Rambla. Es decir, tenemos la puerta de entrada, la primera torre que vemos semicircular es la puerta de la entrada. Obviamente tenéis que imaginaros que aquí habría 3 metros o 4 metros más añadidos de la plataforma de la terraza fluvial, de forma que se pudiese girar hacia la puerta, hacia el interior. También no hay ninguna puerta frontal, la puerta es lateral, de forma que la mayoría que son diestros, si llevan un arma, una lanza o algo, una alabarda en la mano derecha y en la izquierda llevasen un escudo, tú para entrar dejas desprotegido tu lado derecho. Esto es una tecnología muy bien conocida en la Edad Media, pero en la prehistoria solo la conocemos nuevamente de Oriente. Puede ser casualidad, puede ser que sea un desarrollo local y sería interesantísimo. Es decir, si demostramos que aquí no vino nadie de Oriente, y eso vamos a intentarlo por la genética, lo estamos haciendo de hecho, y en 2 meses va a haber grandes novedades, vamos a saber quiénes son estas poblaciones argáricas, estos hombres y mujeres. Si resulta que tenemos un desarrollo local, es tan apasionante o más que si vienen de Oriente, ¿no? Pero en cualquier caso, la Bastida nos presenta ante intentos a lo largo de la prehistoria de conseguir sociedades clasistas, jerárquicas, que vuelven a desaparecer. La muralla y la Bastida es abandonada en el 1600 antes de nuestra era, es decir, dura durante 600 años, se abandona y aquí no vuelve a vivir nunca más nadie. No vuelve a ser ocupado y de hecho no encontramos formas estatales donde la gente paga impuestos y es sometida por un ejército o fuerzas del orden hasta la llegada al mundo cartaginés, griego y sobre todo romano, ¿no? Durante 1500 años después de la Bastida volvemos a tener sociedades prehistóricas más o menos igualitarias, digamos, ¿no? O digamos sobre todo no institucionalizadas, ¿no? Entonces eso nos hace plantear que la historia no es lineal y nos enseña algo para nosotros también, que la sociedad que tenemos es frágil, todo esto se puede romper. Eso nos hace pensar, nada es eterno. Entonces, ¿qué políticas tenemos que implementar para que la sociedad tenga un futuro esperanzador? Esto creo que es lo interesante de la arqueología, entre otros temas, ¿no? Comentabas, Roberto, en tu intervención la importancia que tiene el yacimiento tanto a nivel científico como a nivel educativo y que ha llamado la atención de National Geographic, por lo cual le concedió un premio, ¿no? Si tomamos en cuenta que este yacimiento hace años, pocos, había sido altamente expoliado, y prueba de ello son las piezas que se encontraron recientemente en un habitante de la región, ¿qué responsabilidad tiene la Universidad Autónoma de Barcelona en este logro que haya hecho que National Geographic, como repito, le conceda un premio a este yacimiento? Bueno, no es solo la Universidad Autónoma, obviamente como científico sí, pero la población de Totana ha sido muy importante en esto, porque muchas personas nos han informado, por ejemplo, sobre los destrozos de Icona. Aquí hablamos de expolios, pero tengamos en cuenta que en los años 70, a principios de Icona, destroza toda la ladera norte de la Bastida. Y solamente, si tengo bien entendido, gracias a una persona de Totana, un profesor de historia, paraliza la destrucción total de la Bastida. Este es un profesor de Totana, local. Colaboramos con aficionados a la mineralogía, colaboramos con aficionados a la geología que viven en Totana y son excelentes. Es que podrían ser casi, ni sin el casi, profesores de universidad del conocimiento que tienen de la región, de los recursos, de su historia. Nosotros aportamos
una tecnología más moderna, aportamos una interdisciplinaridad, pero nosotros somos aquí un grano de arena en un conjunto social muy importante y en el cual nos sentimos sumamente acogidos y agradecidos por la población de Totana, la enorme la acogida que hemos tenido aquí y la colaboración. Personas que han visto expoliaciones nos han informado, nos han intentado dar ayuda para explicar cómo desde los años 60, cuando ya no se excavó aquí, este yacimiento ha ido cambiando. Nos han traído fotos que tenían de excursiones que hacían. Toda esta información es sumamente valiosa para que la Universidad Autónoma, al final, con la colaboración, como hemos visto, del Gobierno de Murcia y también del Ayuntamiento, pudiese crear algo que hace 10 años era un monte abandonado, ¿no?